verdadero protagonista es el senador Gustavo Petro. Senador, gracias por estar en Voces RCN. Gracias, Carlos. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, senador, muchas gracias y espero que usted esté bien. Lo hemos llamado para preguntarle por algunas cuestiones y una de ellas tiene que ver con un pronunciamiento que hizo con respecto a usted en las últimas horas Federico Gutiérrez, quien fuera alcalde de Medellín. Él le dio una entrevista a nuestro compañero José Manuel Acevedo en Noticias RCN, donde además dijo que quiere ser presidente de la República, pero cuando José Manuel Acevedo le preguntó por usted, doctor Petro, Federico Gutiérrez dijo lo siguiente. Tiene un odio enfermizo, sin lugar a dudas, y le aseguro que un Gustavo Petro en la presidencia sería peor que el coronavirus. Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos, y a él no le importa a la gente, a él no le importa el país, se lo aseguro, no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza, pero no para construir. ¿Cuál es su opinión de esas declaraciones de Federico Gutiérrez, doctor Petro? Pues un hombre que no sabe ni siquiera en qué lugar está parado. Porque, ¿quiénes han dejado estragos en el país? A ver, ¿quién mató más de 3.000 muchachitos para vestirlos de guerrilleros y presentarlos como bajas de una política de seguridad? Eso es un estrago. ¿Quién ha permitido en Colombia que se desplacen millones de campesinos? Eso, en mi opinión, es un estrago. Y de los mayores del mundo y de la historia incluso. ¿Quiénes han permitido que la mafia se adueñen del poder político? ¿Quiénes han permitido que este país se construya como uno de los más desiguales socialmente del mundo? ¿Quiénes han permitido que seamos también uno de los 10 países con más ignorancia académica entre su población? ¿Quiénes han permitido que tengamos más de 70.000 enfermos y miles de muertos, convirtiéndonos ya en uno de los países con mayor contagio del COVID? Esos son estragos. ¿Quién ha permitido que Colombia sea uno de los países más violentos del mundo por no hacer la paz? ¿Quiénes han permitido que por lo menos un 20% de la población colombiana esté en la miseria y que ya cerca del 40% se acerque a la pobreza? Esos todos son estragos y no los ve el personaje que usted menciona. Claro, pero en concreto... Como no puede ver tampoco que, por ejemplo, en mi historia personal, hayamos sido uno de los mejores congresistas del país al denunciar la parapolítica. Claro. Lo que ninguno... Pero, senador Petro... Sí. Sí, pero senador Petro, le quiero preguntar en concreto, usted ha dado una respuesta en concreto a la afirmación que hace Federico Gutiérrez en el sentido de llamarlo a usted el coronavirus de la política y una persona que solamente hace críticas, que es como una política de odio. No me refiero a ya que usted compare eso con otros dirigentes políticos colombianos que ya lo ha hecho, sino en concreto, ¿qué responde usted a esa afirmación que va dirigida a usted por parte de Federico Gutiérrez? Pues yo no sé yo no siento el odio, no, ese sentimiento nunca ha estado al lado mío. Si sintiera odio, me hubiera vengado de quienes me torturaron, teniendo todo el poder para hacerlo. Nunca, jamás. Ese no es un sentimiento que yo sienta. Y por tanto, pues no es cierto, así de simple, es una simple calumnia. En cambio, ejecutorias sí dejamos permítame contestar, Carlos. Ejecutorias sí dejamos en la ciudad de Bogotá. Yo me llamo Juan Carlos, senador, adelante. Juan Carlos, ejecutorias dejamos en la ciudad de Bogotá, que no significan, porque cuando usted construye un sistema en donde 5.000 profesionales de la salud contratados por el distrito pueden recorrer sistemáticamente casa a casa microterritorios de manera sistemática y en una cuantía de 800.000 familias que hoy se podrían perfectamente proteger en estos tiempos, eso no es una expresión de odio,
Eso es una expresión de amor, a menos que la persona que nos critica tenga completamente alterados sus propios sentimientos. Cuando usted hace una política de aseo, por ejemplo, y prioriza el que se remunere a 14,000 familias humildes, que nunca se había hecho, por su trabajo en el reciclaje y el beneficio social que eso ocasiona, eso no es una expresión de odio, eso es una expresión de amor. Cuando usted tiene unas estadísticas frías de esas que saca el DANE para mirar cómo se ha comportado la pobreza y encuentra que en los años de mi gobierno la pobreza multidimensional baja del 12,6% año 2011 al 4,7% en el 2015, eso no es una expresión de odio, esa es una expresión de una política del amor. Cuando usted tiene que habían 90,000 niños atendidos en Bogotá, de alguna u otra manera, menores de 5 años por el Estado, en el 2011, y esa cifra pasa a 270,000 en el 2015, eso no es una expresión de política de odio, eso es una expresión de la política del amor, a menos que el que me critica haya alterado sustancialmente sus valores y sus sentimientos, y entonces a lo que es amor le llame odio, y a lo que es odio le llame amor. Sí, senador Petro, muchas personas en Colombia, miles de personas, se enfadan por el hecho de que haya tantas críticas entre unos políticos y otros. Y eso no solamente pasa en este país, sino en otras partes. En España está ocurriendo con los debates entre la derecha y la izquierda. El propio Carlos Fernando Galán en algún momento hace pocos días en un tuit le dijo a usted, le pidió que no sembrara de tantas peleas la política colombiana, porque es verdad que usted últimamente ha criticado, y a usted también lo han criticado, al expresidente Álvaro Uribe, a Sergio Fajardo y demás, y ahora podemos hablar puntualmente de eso. Pero usted no cree que en un momento donde un país está viviendo una epidemia tan grave, donde la gente está en peligro de muerte, donde la economía está tan mal, donde mucha gente no tiene que comer, donde mucha gente no tiene cómo vivir el día a día, cómo llegar a fin de mes, ¿usted no cree que es contraproducente que haya tanta polarización y tanta bronca entre los políticos en términos generales? En primer lugar, yo no he atacado, yo me he defendido. Otra cosa es como los medios tradicionales voltean las circunstancias y entonces titulan Petro arremete, Petro ataca. No, yo me defiendo. Tengo todo el derecho de hacerlo. En segundo lugar, en un país atacado por el COVID, usted no puede quedarse en silencio. Y si lo hiciese, pues pecaría con la historia, pecaría con su propia sociedad. Cuando la investigación periodística independiente descubre, por ejemplo, que la vicepresidenta de la República es socia de un narcotraficante peor que Pablo Escobar y de un paramilitar peor que Carlos Castaño, fusionados en una misma persona. ¿Quién dijo acá que entonces porque estamos afrontando la enfermedad eso lo tenemos que ocultar? Cuando es al contrario, es esas circunstancias de la radiografía del poder político que gobierna Colombia lo que está impidiendo realmente el que se afronte la epidemia como se tiene que afrontar. Eso no se puede callar. Entonces no se puede ver como que es un señor malo que está atacando lleno de odio porque simplemente le está diciendo a su sociedad que no es posible que su gobierno, en la calidad de la vicepresidenta de la República, sea socia personal en una firma comercial con uno de los peores narcotraficantes que ha tenido la historia del mundo. O entonces hay que callarnos. O que el presidente de la República se haya hecho elegir con los votos comprados con el dinero del narcotráfico. ¿Nos callamos? ¿Qué cree que le va a pasar a una sociedad si nos callamos ante esos hechos?
Pero eso la afirmación segunda que está haciendo usted, doctor Petro, esa afirmación no está aprobada, no hay una condena sobre el asunto. No, pues y mientras a uno usted está haciendo una denuncia y es una acusación, y eso pues tendrá que respaldarlo usted ante la justicia las afirmaciones que hace, pero mientras una persona no esté condenada, mientras eso no esté probado, pues eso se queda en simples afirmaciones, ¿o no? Pues hay una grabación que lo dice, ¿o no? Y no es de Petro. Claro, pero es un narcotraficante. Le repito, todas las cosas en derecho, el problema es probar, doctor Petro. Hacer las denuncias en radio es fácil. Juan Carlos, nosotros no estamos, y yo no sé cuál es el papel de la prensa entonces, porque si estas denuncias no las debe hacer la prensa, sino solamente un juez cuando ya condena, entonces ¿para qué la prensa? No, en la prensa registramos las denuncias, las condenas y todo. Y por esa razón está usted aquí. Por eso le estoy diciendo. El debate de la prensa lo damos cuando quiera. Usted sabe que en estos micrófonos siempre los ha tenido abiertos, ha hecho las denuncias. Permítame contestar. Entonces el debate de la prensa, si usted quiere darlo, me temo que le va mal, de manera que no se preocupe. Adelante, doctor Petro. Entonces permítame hablar. Cuando la prensa independiente, no precisamente la de la cadena en la que me permiten hablar, descubre que hay una relación probada en los hechos de comercio, porque para eso solo se necesitan certificados de comercio, de relación comercial entre la vicepresidenta de la República y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, y la prensa lo descubre. Entonces, en la discusión política nos callamos, lo silenciamos. Si eso hubiera sido así, nunca jamás hubiera podido desarrollar un debate sobre la parapolítica. Y nunca jamás, entonces, a partir de esos debates, la Corte Suprema de Justicia hubiera hecho los procesos que llevaron a la cárcel al 35% del Senado de la República, en la época en que yo hice esos debates, que además apuntaban a otro hecho que es de la esencia de la discusión política, sino para qué la política y para qué la prensa, ni más ni menos que lo que nos está gobernando desde hace décadas es una alianza entre poderes políticos tradicionales y agrupaciones narcotraficantes, que es el fruto de los debates de la parapolítica. Eso es la parapolítica. Me parece que con el eufemismo del nombre se oculta la realidad, como se oculta la realidad con los llamados falsos positivos. Entonces tampoco hubiera podido hacer los debates en el Congreso en donde mostraba cómo se estaban asesinando personas inocentes en condiciones incluso de vulnerabilidad, simplemente para ser presentadas como bajas guerrilleras, hecho que terminó siendo por miles en Colombia. Es decir, un delito de lesa humanidad de los más graves de la historia de la humanidad en el continente americano. ¿Nos silenciamos? Pues eso se llama odio, o eso es la esencia de la discusión política. Cuando afirmamos el respecto a esta pandemia, ¿por qué ese tipo de gobiernos, como el actual, que tiene ese tipo de pecado en el centro, utiliza la emergencia para desviar los recursos públicos hacia el enriquecimiento de los dueños de los bancos y no para proteger a la población en la cuarentena, que es lo único que podía defenderla del virus? Doctor Petro, mire, como no nos quedan muchos minutos, primero le quiero decir con referencia a esta cadena de radio, a RCN Radio, que aquí han aparecido, hemos registrado todas las denuncias que se han hecho y hemos dado voz a todos los sectores políticos y eso está muy claro. Yo le quiero hacer 2 o 3 preguntas muy concretas y le pido brevedad. Usted ya ha hecho una valoración de la gestión del gobierno del presidente Duque con respecto a la pandemia. Dice que se han desviado los recursos por una parte y por otro lado que se han beneficiado a algunos empresarios. ¿Hay algo que haya hecho bien el gobierno? Porque cuando muestran las estadísticas, pues el número de fallecimientos en Colombia, porcentualmente hablando, es mucho menor que el de los países de la región o que de muchos otros países del mundo. ¿Hay algo que a usted le parezca que haya hecho bien el gobierno enfrentando el coronavirus y la crisis económica que acarrea? Pues intentó hacer una cuarentena. La pedimos nosotros y muchos otros en Colombia y lo empezó.
pero se arrepintió al mes. Al mes, exactamente, entonces comenzó con un libreto del estilo de Trump y de Bolsonaro, bajo la excusa de la reactivación económica, y condenó a la sociedad a esta espiral que hoy llegará a unos 74,000 enfermos, pero que en cuestión de 1 o 2 semanas nos va a poner incluso sobre las cifras de los 100,000 contagiados. Entonces, lo que comenzó haciendo bien implicó, porque yo creo que sucedió eso, una enorme presión de grandes gremios poderosos de la economía, desactivando lo que se había comenzado bien, la cuarentena, y desactivando la política social que era imprescindible para poder construir una cuarentena seria y estricta. En un momento en donde, aplicando la ley 100, que es la mercantilización de la salud, como usted bien sabe, dejando que las EPS fuesen las intermediarias de los recursos de la salud, pues terminamos en una situación que no es de las mejores. Somos el 5º país en América Latina, y América Latina hoy es la región de mayor expansión de la pandemia del mundo. Por eso los guarismos que están llegando aquí, nos estamos acercando ya, en cuestión de 5 días estamos en el nivel de China, que tanto nos asustó a todos en el mundo, al mismo nivel de China. Es América Latina hoy la zona de mayor expansión del virus, y Colombia está en el 5º lugar en la zona de expansión mayor del mundo del virus. Esa es la situación que tenemos. Otros países similares a nosotros lo han manejado mucho mejor, porque no han tenido el temor de usar el poder del Estado en función de una política social que en el fondo implica una redistribución de las riquezas y sea transitoria. Por ejemplo, Argentina, con el mismo nivel de población, arrancando en el mismo momento, con los mismos niveles en los primeros días, nosotros hace tiempos la dejamos atrás. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este Estado, este gobierno, le tuvo pavor a desarrollar una política social seria que pudiera sostener a la familia común y corriente dentro de su casa. Eso implicaba una inversión de recursos inmensa, y implicaba una financiación de esos recursos, y la fuente de esos recursos no era el endeudamiento, era el impuesto sobre los sectores más poderosos del país. Ahora, cuando una persona como yo dice eso, entonces dicen que es odio. Eso no se llama odio, eso se llama justicia social. Claro. No, pues eso, doctor Petro, sobre eso por supuesto hay opiniones, hay muchísimas autoridades internacionales y columnistas de prensa que dicen que el gobierno aquí lo ha hecho bien, pero esa es su opinión. ¿Ha hecho algo bien la alcaldesa Claudia López enfrentando el coronavirus en la capital del país? Pues Claudia ha aprovechado los errores del gobierno nacional, y eso lo ha hecho muy bien. Cada vez que el gobierno nacional comete un error, ella logra decirlo, no solamente decirlo, sino que logra la simpatía precisamente por eso. Ahí tiene usted un ejemplo, el día sin IVA. El día sin IVA es la expresión típica de lo que está haciendo el gobierno, solo que concentrado en unas horas, por atender los deseos codiciosos de ganancia de las grandes superficies, que son unos personajes dueños de ellas, que tienen su nombre propio y que han financiado la campaña presidencial de Duque. Entonces lleva a centenares de miles de personas hacia las superficies, condenándolas al contagio, en una especie de política en contravía de lo que cualquier norma internacional hoy sugeriría por parte de los científicos para ese tema. Claudia, que no se ha opuesto a eso, lo permite, pero que se da cuenta del fracaso, pues sale y logra ver, digamos, ganarse las simpatías que provoca el hecho de criticar al presidente Duque. Ahora, donde yo he visto que ha existido una política exitosa en Colombia frente a la pandemia, en Medellín,
por la calidad de la información que tenían, porque es que el Estado a nivel nacional no sabe ni dónde están los pobres. Y ha gastado semanas enteras tratando de averiguar uno por uno dónde puede hacer un giro. En Medellín tenían una información de mayor calidad. En Medellín no dejaron privatizar su red pública hospitalaria. En Medellín tenían desde hace años una fuerte presencia pública de salud pública en calles y barrios, a través del tema epidemiológico. Y el alcalde actual mantuvo eso, lo profundizó, y hoy los resultados indudablemente son muy favorables para la sociedad de Medellín. Hay una gran diferencia entre lo que pasa en Medellín y lo que pasa, por ejemplo, en Barranquilla. Claro. Doctor Petro, a propósito de Medellín, el exalcalde de esa ciudad, Sergio Fajardo, se ha trenzado también en una polémica con usted en Twitter. Ha dicho que usted se dedica siempre a mentir y que lo mejor que usted podría hacer es descansar, dormirse un rato. ¿Usted qué reacción tiene ante eso? Pues ver ballenas. Pero él dice eso porque yo hice unas apreciaciones sobre algo que pues no tiene que ver propiamente con la pandemia, sino con otra situación crítica en la administración pública de Colombia, que es Hidroituango, que es el hecho de que las empresas públicas de Medellín, siendo públicas, se les permitió un manejo en su junta directiva por parte del grupo empresarial antioqueño, grupo que financia no solamente a Fajardo, prácticamente a todos los alcaldes que ha habido en Medellín y gobernadores. Esa connivencia entre el poder público y un grupo empresarial aceleró una serie de decisiones que llevaron a un desastre completo a las empresas públicas de Medellín y posiblemente a la nación desde el punto de vista financiero, que es el desastre de Hidroituango. Entonces, Fajardo dice que eso es mentira. Claro, yo ahí mencioné un personaje que además es uno de los grandes beneficiarios del día sin IVA, una persona que era socia de la familia Uribe Vélez en la Carolina. Y entonces a él como que no le gustó mucho esa intromisión mía en una discusión que debe ser pública. No solamente lo del día sin IVA, del que piden que no se busque culpables, pero los hay, porque ese día sin IVA se va a traducir en centenares de muertes en Colombia, sino más. Y claro que hay responsables, y no solamente del lado público, el presidente de la República, sino del lado privado, los que presionaron esa estrategia, financiadores del presidente Duque. Sino que por contera, por un hecho colateral, resulta que algunos de esos personajes pues están inmiscuidos en todo este proceso de deterioro de las empresas públicas de Medellín, que comenzó con un convenio entre la alcaldía de Medellín y las empresas públicas, privatizando parte de su junta directiva, y que es de la autoría de Fajardo. Y entonces él se sintió agredido, me dijo mentiroso, y yo he respondido con las pruebas de lo que eso significa. Eso no se llama pelear, eso se llama discutir. Y un país tiene que aprender a discutir la política, porque eso es una democracia. En la democracia los políticos no son actores de teatro, como individuos átomos volando por una tarima. En la política las personas son representantes de fuerzas sociales diferentes. Y esas fuerzas sociales tramitan las discusiones públicas y sus intereses precisamente a partir de la política. Entonces, Doctor Petro, dejen que se exprese la discusión. No es una peleadera, la discusión le permite a la sociedad colombiana tomar posición. ¿Queremos seguir con un poder mafioso gobernando Colombia? ¿O queremos construir un proyecto democrático que nos permita ser una nación decente y avanzada en el mundo? ¿Cuál de las dos? Doctor Petro, quería preguntarle, porque nos quedan muy pocos minutos ya, acerca del caso de Alex Saab.
el empresario barranquillero que fue detenido en Cabo Verde, cerca del África, en los últimos días, que ha sido llamado por algunos medios de comunicación e investigadores y por Luisa Ortega, la exfiscal venezolana, el testaferro de Maduro, y que además está pedido en extradición por Estados Unidos. Hay quienes, y así lo dicen también algunos medios de comunicación, que él tiene nexos y que es muy amigo y que es cercano, por ejemplo, a Piedad Córdoba, que es muy próximo, evidentemente, a Maduro y al régimen chavista, que se ha robado mucho dinero con unos contratos que le han dado en Venezuela. ¿Usted cree esas versiones o usted piensa que Alex Saab no es nada de eso? No tengo ni idea, yo no conozco ese personaje. Sé que es un descendiente palestino árabe en Barranquilla, lo cual no es un hecho anormal. Deben, porque es que los bloqueos a estos países, que es por donde comienza este asunto, el bloqueo, que es una política terrible contra una población. El que sufre no es Maduro, el que sufre es el pueblo venezolano, y los colombianos hemos sido testigos porque de ahí ha salido centenares de miles de personas tratando de buscar un plato de comida por estos lados. Ese es el efecto de un bloqueo. Ahora, no solamente lo vemos como gente pobre que sale de allá y viene por todos nuestros municipios y el resto de América Latina, sino que produce una oportunidad de negocios para una serie de personas muy vivas que los captan. Las necesidades de ese país se vuelven desesperadamente oportunidad de negocios. Y por lo visto, por lo que se lee, Alex Saab es un colombiano que ha aprovechado esa oportunidad de negocios para sí mismo. Y de ahí para adelante, todo indica que tiene unas fuertes relaciones, no solamente en Venezuela a nivel oficial, sino en Colombia a nivel oficial. Sus empresas, las que se han detectado, tienen una serie de socios y representantes legales que han terminado, a diferencia de lo que prejuiciadamente creía la prensa, han terminado siendo figuras prominentes del uribismo y de la gente que está hoy gobernando en Colombia. Entre esos, la familia del señor Jaime Amin, embajador en los Emiratos Árabes Unidos y brazo derecho del presidente Duque. Ese tipo de compadrazgo político y económico en Colombia parece atravesar la extrema derecha, mientras que el compadrazgo en Venezuela parece estar afincado en el populismo de Maduro. Y de lado y lado, lo que se cuece es un gran negocio que está beneficiando a unas personas cuyos nombres propios empiezan a aparecer en la prensa y que son muy diferentes de los que la prensa tradicional trataba de insinuarle a la población colombiana. Sí. O sea que en su opinión usted cree que Saab hace negocios con el chavismo, el madurismo en Venezuela y con sectores del uribismo en Colombia, en resumidas cuentas. Como todo negociante, eso es la verdad. Ya. Mire, una última pregunta se la quiere hacer Alejandro Villegas. Sí, y tiene que ver justamente con este tema porque muchos han indicado que usted ha criticado con dureza a la vicepresidenta por la situación de su hermano, pero varios medios, como usted llama independientes, han citado a Carlos Gutiérrez Roballo, quien es su cuñado, casado con María Teresa Alcócer, quien es hermana de su esposa. El señor Gutiérrez aparece también en los Panama Papers del consorcio de periodistas que hicieron esa investigación y aparece vinculado, según estos medios, con el señor Saad. ¿Es coherente criticar a la vicepresidenta cuando se tiene un familiar que está siendo señalado de estos delitos graves? Pues con todo el respeto con usted, señor periodista, todo lo que ha dicho ahí es mentira. En primer lugar, porque no es mi cuñado. ¿De dónde saca usted eso? No más revise en la grabación lo que dijo, y por ningún lado de lo que usted mismo acaba de decir aparece que entonces sea mi cuñado. Mis cuñados son los hermanos de mi esposa, no ese señor. Ahora, si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, como usted dice. Mire el internet
ponga esa palabra que se llama exconcuñado y averigüe si ese es algún tipo de parentesco registrado, no solo en la ley colombiana, sino en alguna parte del mundo. Y entonces se dará cuenta que por sentencias judiciales, escritos de sentencias de la Corte Constitucional y en los temas expertos en ese tipo de parentescos y cosas a nivel mundial, encuentra que esa figura no representa ningún parentesco con Gustavo Petro. Ni uno. Ni por consanguinidad, ni por afinidad, ni civil. Solo que como quieren es enredar a Petro en algún tipo de maniobra oscura, entonces ustedes una y otra vez lo pronuncian desde hace tiempo. No, ustedes no, los medios que lo han citado, senador, yo le estoy leyendo lo que dicen los medios de comunicación y lo que dice el Consorcio de Periodismo de Investigación. No sé si el señor entonces usted dice que no es su pariente. Repitiendo, usted dijo que es familia y yo le digo, investigue, lea un poquito solo en el internet y encontrará que ese tipo de relación no implica ningún tipo de parentesco o familiaridad. Y le contesto lo segundo. Entonces, esa persona que usted nombra, que no tiene nada que ver conmigo desde el punto de vista de parentescos, ¿cuál es su activismo político? ¿A quiénes ha financiado? ¿A quiénes acompaña en la política? Y no solamente ahora, sino desde antes. Y le respondo, esa familia de la persona que usted menciona, comenzando por el padre que tenían, el señor Luis Eduardo Gutiérrez, que era un gran productor, quizás el mayor productor de papa del país, es una familia profundamente conservadora, amiga de Andrés Pastrana, amiga de Misael Pastrana, amiga antes de Berta Hernández de Ospinos Pérez. Y por ese filamento conservador, el hijo de Luis Eduardo Gutiérrez es íntimo amigo de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República. Así que ustedes ahí pueden encontrar, ahora sí, un nexo político y un porqué de las afirmaciones que ustedes hacen, de las cuales yo no soy el responsable. Yo no soy el responsable de que esa familia sea conservadora, que después se haya vuelto activista en el uribismo. Para mí, pues, como tantas en Colombia, muy separada de mí desde el punto de vista político y sin ningún nexo de familiaridad, porque no existe ese parentesco. Lo quieren construir en una especie de episodio en donde, y esa era parte de donde salió todas estas críticas hacia mí, en donde hay un monstruo, y entonces para que no se enfoque la opinión pública sobre las características de ese monstruo, tienen que hacer que todo el mundo aparezca como un monstruo. Y entonces se diluye la responsabilidad en el todos son igual, todos son lo mismo. Sí. No, pero es que usted es un personaje público, senador, y usted también merece el escrutinio que se le hace a cualquier otro funcionario, porque estos señores es un señor que es un familiar político suyo. Vuelvo a repetirle que eso que acaba usted de decir es mentira, porque no existe en la relación esa que usted describe, que se casó con una hermana de mi esposa, ningún tipo de relación familiar, ni siquiera política. No hay familiaridad política. Investíguenlo y verá, lo descubre. O si no, yo les transmito también los contenidos de las sentencias constitucionales que lo dicen por otras razones diferentes. No existe. Doctor Petro, ¿usted cree que si algún político colombiano, uribista, por ejemplo, tuviera al esposo de una cuñada metido en un lío judicial, ¿usted cree que usted no lo criticaría por eso? No. ¿Realmente usted cree que usted no lo criticaría? Pero es que mire, si ustedes nomás, si quieren hablar de... Yo se lo pregunto porque pues me llama la atención. Si quieren hablar de verdad de relaciones familiares, que sí existen. No, le estoy haciendo una pregunta concreta, doctor Petro, para terminar. ¿Usted cree que usted no criticaría a alguien por eso? Déjeme contestar. Pongamos un caso concreto. El señor José Obdulio Gaviria, senador de la República.
A usted sí puede acercarse y decirlo públicamente y sin decir mentiras. Los dos hermanos han sido procesados por narcotráfico. Puede decirlo. Él es primo de Pablo Escobar. La relación hermano y la relación primo son relaciones de familiaridad por consanguinidad. Por consanguinidad, por supuesto. Lo mismo no puede decir de mí. Claro, pero usted no me está contestando la pregunta, doctor Petro. Para terminar, la pregunta es, ¿usted cree que si algún político a quien usted quisiera criticar tiene al esposo de la cuñada metido en un lío de corrupción en Colombia, usted no lo criticaría diciendo que está en el entorno familiar? Esa es la pregunta nomás. Para nada, porque no es ni siquiera el entorno familiar. Y jamás usted encontrará en el registro de toda mi historia política una crítica de ese estilo, porque esa sí sería una crítica cochina, construida simplemente para enlodar a una persona. No confunda una relación que no existe con una relación así familiar o con una relación comercial. Cuando se habla de una relación comercial, hablemos de la relación comercial en una sociedad comercial de la vicepresidenta de la República con un narcotraficante. Y si hablamos de una relación familiar, entonces hablemos de la relación familiar que ahí sí existe entre la vicepresidenta de la República y su hermano. Y su hermano era un narcotraficante internacional de heroína, punto. Y ahí sí hay una razón, no de delito, porque entonces ahora para exculpar, ¿cierto? Entonces se dice, no, es que no hay delitos de sangre. Claro, no hay delitos de sangre, pero sí hay un problema ético. Porque si mi hermano fuese un narcotraficante de heroína, de operaciones internacionales, y yo lo hubiera sacado de la cárcel con un dinero X de la cárcel, y yo estuviera dirigiendo la política, y esa política tuviera que ver con bombardear campesinos y fumigarlos con glifosato, acusándolos de narcoterroristas, entonces ahí sí no sería válida la discusión política. ¿Qué tan ético es que cuando alguien se levanta a criticar eso, entonces periodistas tratan de construir a ver cómo desesperadamente hay alguna relación de familiaridad que no la encuentran, para tratar de acusar al acusador, para tratar de enlodar al denunciante, para tratar de repetir lo que hicieron con Lara Bonilla cuando unos mafiosos le metieron un cheque de $1 millón en sus cuentas? Es decir, para deslegitimar el que en Colombia se pueda hacer una crítica sobre los nexos profundos que hay entre la clase política que nos está dirigiendo y el narcotráfico en su peor versión. Ya. Bueno, ahí está. Es Gustavo Petro. Doctor Petro, gracias por haber estado en Voces RCN. Bueno, Juan Carlos, suerte, muy amable. Muy amable. Gracias por haber estado aquí. 7 de la noche, 13 minutos. Ya.